buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Noches de Ciberseguridad. Su servidor Roberto Lemaitre desde Costa Rica. Seguimos haciendo cultura digital para toda la región, para todo el mundo. Y hoy no es la excepción con un tema que dentro del contexto de la pandemia, dentro de la ciberseguridad, se vuelve muy relevante, muy importante. Y hoy vamos a hablar de la atención de incidentes informáticos. Y para eso tenemos 3 invitados de lujo. Y voy a presentarles realmente al que por primera vez está acá en Noches de Ciberseguridad, el cual le agradezco compartir con nosotros. Buen amigo José Rivera. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Noches de Ciberseguridad. Roberto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José, por querer compartir conocimiento. José es consultor en Digital Forensic, director en Skynet, especialista en ciberseguridad, de los grandes especialistas que tiene el país en la materia, y que realmente es un honor que nos acompañe. Y esperamos no sea la última, José. Muchas gracias por estar. Espero más y poder compartir de mi conocimiento y seguir compartiendo con la comunidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. De igual forma, tenemos otro invitado de lujo esta noche, José Ledesma. José, hoy tenemos José al cuadrado, excelente. José Ledesma, ¿cómo estás? Roberto, buenas noches a todos. José Rivera, un gusto también. Qué gusto estar con ustedes y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, José. José está en los temas de banca digital y otros los especialistas en materias de ciberseguridad que tiene el país y bueno en su área, totalmente. De igual forma, buen amigo de la casa también, ya conocido muchos. Buen amigo Randall Barnett, especialista también en ciberseguridad y profesor universitario, de igual forma metido en todos los temas de ciberseguridad. Randall, ¿cómo estás, Randall? Bonito lugar y espacios tenés. Buenas noches, estimados José al cuadrado, Roberto, muchas gracias a los que nos ven. Nuevamente acá tratando de aportar un poquito. Y sí, un lugar nuevo, ¿ya? Estoy viendo, está bonito. Excelente, ahí veo la piña, veo de fondo. Excelente, hermano Piñero. Bueno, igual a todos los que ya nos van reportando seguimiento del programa, recordarles que ahora estamos transmitiendo por Facebook Live, por YouTube y por Twitch TV. Así que ampliamos los canales por donde transmitimos. Así que les agradecemos los reportes y el país desde donde nos siguen. Siempre se los agradezco para saber hasta dónde estamos llegando. Así que muchas gracias por sus reportes. Bueno, hoy un tema muy importante, un tema bastante interesante en materia de atención y que como hablábamos fuera de cámaras, los retos de atención de incidentes informáticos, una cosa es la teoría y otra cosa cuando nos enfrentamos ya a la realidad de como diríamos, los balazos de un incidente. Pero comencemos por el primer punto y quisiera preguntarle a José Rivera. José, ¿qué es un incidente informático? ¿Cómo definimos un incidente informático? Lo más importante en la parte de incidentes informáticos, y gracias Roberto por hacer esa pregunta, es la parte de datos sensibles y la afectación que hay en algún negocio. Cualquier tema que vaya a afectar un negocio, un evento particular, que pueda comprometer lo que son los datos sensibles, llámese propiedad intelectual de algún cliente o nuestra, o datos identificables personales de una persona, correos, nombres, ¿verdad? Cualquier afectación de ese tipo es un incidente informático como tal. Y es importante que se lleguen a trabajar de una manera clara y concisa. Entonces, en resumen, es una afectación que puede ocurrir en una empresa. Excelente, José. Randall, y ha sido un tema que en algún momento hemos conversado y que también a nivel profesional ha sido tu punto. ¿Es lo mismo un ataque que un incidente? ¿O un ataque se define igual que un incidente? Y lo menciono porque muchas veces vemos que noticias y demás, todo le dicen ataque. Entonces pasa algo y dice, se fue la luz y el sitio web se cayó porque el servidor no tenía respaldo y dice, un ataque informático. ¿Es lo mismo un ataque informático que un incidente? Estás en mute, Randall, la frase de 2020. Ahora sí. Va a depender, disculpen, de la afectación, obviamente. Va a haber eventos que se pueden convertir en incidentes.
estos incidentes podrían convertirse o decantarse en ataques. Depende, obviamente, de la situación. Yo normalmente cuando lo explico en clases a mis alumnos, lo explico con un carro en movimiento, un vehículo. Les digo, van a 200, no sé, 150 kilómetros por hora en una carretera muy buena, en un vehículo. Este vehículo a lo largo, cuando usted va manejando, ve una mancha en la carretera. Por la velocidad que lleva, no se da cuenta que dicha mancha en realidad era un agujero, un hueco. Pasas a 150 kilómetros por hora por encima del hueco. Más o menos a 3 o 4 kilómetros después, debido a la velocidad, te das cuenta, debido al sonido, el típico sonido de una llanta estallada. Entonces, te orillas, vas frenando, te orillas. Y ahí es donde yo les pregunto a los alumnos, muy bien, voy a explicarles qué es un evento y qué es un incidente. Irte en el agujero a esa velocidad, ¿fue el incidente o fue el evento? Entonces empiezan a opinar, evento, incidente, evento, incidente. Muy bien. ¿Qué sucedió una vez que te fuiste en el agujero? Se reventó una llanta, ¿verdad? Que se te reventara una llanta, ¿es un evento o un incidente? Entonces ahí empiezan a patinar, se quedan como dudosos y dicen, bueno, que se reventara una llanta es causal de haberse ido en el hueco. Muy bien, pues la primera cosa que usted debe tener clara. Ajá. No necesariamente, cada vez que usted pasa por un agujero, sobre todo aquí en el país, en una carretera, se te estalla una llanta. Así que eventos de ese tipo hay muchos, pero no todos se convierten en incidentes. ¿Por qué? Porque recuerden que el incidente, ya lo dijo muy bien José, si hay un impedimento en operación normal de algo, ya ahí, en ese momento, un evento se convierte en un incidente. Y puede ser que sea un incidente de seguridad, porque hay diferentes tipos de incidentes también. Totalmente de acuerdo. Y uno ve esa problemática a la hora de, por ejemplo, de referirse y hablar correctamente de lo que tal vez está ocurriendo. Y lo ve uno también en informáticos. Y lo ven personas que atienden un incidente o un evento y le pueden llamar a todo ataque. Entonces, ese es un problema muchas veces. José Ledesma, ¿qué tipo de incidentes tenemos? ¿Cómo podemos hablar de ejemplos de diferentes incidentes? Tal vez si nos puedes ayudar con esa parte. Claro, bueno, la sencilla pregunta es profunda. Tipos de incidentes podemos tener muchos y también dependiendo, podemos clasificarlos, categorizarlos dependiendo de los impactos, los diferentes impactos que podamos tener, si es un impacto que me va a generar una denegación de servicio, si es un impacto o si es una situación que me va a generar pérdida de información. Entonces, no todos los incidentes tienen el mismo grado o no a todos los incidentes les debemos asignar el mismo grado de atención. Por eso es importante categorizarlos de previo y eso es algo que posiblemente conversemos durante el programa. ¿Cómo vamos a estar preparándonos, Roberto, para los diferentes incidentes que se den? Claro. Entonces, un incidente puede ser una denegación de servicio, un incidente puede ser la pérdida de información, un incidente puede ser algo como que cierto grupo de equipos tengan un incidente, una afectación, pero de ahí la relevancia que vayamos a conversar sobre cómo nos vamos a preparar y bien como lo dice Randall y lo pone en el ejemplo, ¿qué va a pasar cuando veamos esa mancha allá al frente y qué tenemos que hacer antes, durante y después? ¿Cómo los vamos a categorizar? Excelente, José. Y aquí les quiero preguntar, porque el 2020, que se ha tornado un año bastante complicado, no solo en temas de pandemia en salud, sino también en pandemia digital. Entonces, José Rivera, José, ¿cómo ves la situación en este momento de ciberseguridad a nivel nacional y a nivel mundial frente a estos escenarios? Bastante complicada. Yo lo diría más que todo desde la parte de presupuesto.
Primeramente, las empresas están teniendo menos capital, ¿verdad? Para invertir en temas, por ejemplo, de planes de respuesta a incidentes o algo que a mí me parece muy importante, el tema también de capacitación de personal, Claro. ya que aparecen nuevos tipos de incidentes, nuevos tipos de afectaciones y el personal no se mantiene constantemente actualizado, ¿verdad? No vemos lo mismo, este tipo de charlas que ocurrían en empresas, por ejemplo, capacitaciones de este tema ya no se dan por todo el tema del COVID que ha estado ocurriendo. Y es un tema bastante importante, ya que ha incrementado, por ejemplo, que en algunas empresas desarrolladores tienden a cometer más fallas en la programación segura, ¿verdad? O también que hayan empleados que no verifiquen, no vean bien los correos que les están llegando y tiendan a ser víctimas del famoso phishing, ¿verdad? Pesquen el anzuelo y les lleguen a afectar a las empresas. Entonces, toda esta temática, digamos, del COVID se ha vuelto en dos ámbitos. El primero y el otro que se ha usado también el mismo COVID para atemorizar a la gente, ¿verdad? Ya hablando no solo de empresas, sino a las personas, para timarlas con vacunas o otras cosas que puedan optar. Yo lo he visto también desde la parte financiera para optar cosas como, por ejemplo, lo del FCL, ¿verdad? Por el COVID. Claro. Se ha usado como un tema también para estafar a la gente. Entonces el COVID ha traído muchas cosas nuevas y una de esas son estas dos, ¿verdad? Más estafas y menos capacitación, menos recursos para las empresas para poder actuar. Totalmente, la situación de escasez de recursos que por sí ya era complicado antes, se complicó mucho más en este contexto. Randall, ¿cómo ves la situación en este momento también para conocer tu opinión? Y tal vez un punto que me parece interesante, lo que menciona José, estos problemas se han potenciado ahora mucho más, como menciona José Rivera, pero ya arrastrábamos muchos problemas, ya teníamos problemas, y antes de que hables estaba en mute, por si acaso. Randall, sí. Ahora sí. Listo. Te lo resumo en una frase. Excelentes políticas, pésimos controles. Muchas veces tenemos montañas, pilas de papel, o bien si están digitales, teras de disco en donde hay cualquier cantidad de políticas. Qué bonito se ve, todo el mundo pensó en todo, pero cuando aplicas esas políticas para convertirlas en controles, pues ahí se dan cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? Decía, vi en un documental, no hace mucho, hace unas 2 semanas, un documental de guerra, decía un militar que todo plan sobrevive hasta que ve el enemigo de frente. Yo considero que no solamente es este año, sí, obviamente este año se ha potenciado demasiado cualquier tipo de, no solo banca, lo puede decir José, municipalidades, instituciones públicas, empresas privadas. Hace poco vi que dentro de un hospital murió alguien porque hubo un ataque de ransomware y se bloquearon los servidores. Eso viene de hace años. Costa Rica no es la panacea, no es el país perfecto en ciberseguridad. Tenemos los mismos problemas que tiene cualquier vecino. Sin embargo, especialmente este año se ha complicado mucho la situación. José Rivera lo dijo muy bien. Ante todos los ataques, la parte de especialización, cuando usted trata de estudiar para poder evitar estos ataques, es difícil. Muchas empresas han sacado o han bajado precios en las capacitaciones, otras incluso las dan gratuitas, se han venido toneladas de cursos, pero también las capacitaciones formales en donde hay de por medio un tipo de entrenamiento son escasas. Usted recuerde que no está solo, o sea, yo por ejemplo pertenezco a un grupo, a un CECIRT, y no es Randall, o sea, es un grupo de N cantidad de personas que todos deberíamos tener el mismo nivel de capacitación o un nivel de capacitación similar.
vos estás con un compañero, te presentas delante de un cliente, estás hablando con el cliente y de repente el compañero delante del cliente te pregunta algo de un tema que debería conocer, no es solamente reputacional, es que le transmitís inseguridad al cliente. Porque usted ahorita, o sea, usted en un incidente es la columna de marfil, ¿verdad? Que llaman. Usted se tiene que mantener cara de póker, incólume, decir, no, este carajo, ¿sabe? Vino a resolver, vino a proponer, ¿verdad? Entonces, es importante la actitud, es importante mantenerse capacitados. La situación es difícil, te lo puedo decir así. No, totalmente de acuerdo. Ya ahí tenemos a José de nuevo, déjame agregarlo ahí. Que José llegó a tiempo para la pregunta. Adelante. No, Randall, totalmente de acuerdo. Y aprovechando, José, Ledesma, del tema, y Randall, los puntos que tocaba, y José Rivera lo mencionaba, el reto de capacitación e información, pero el reto desde la parte ciudadana. Vos tenés la experiencia banca. Vamos a ver, tal vez la pregunta puede ser extraña, pero ¿por qué no se ha logrado tanta concientización en las personas? Y digo ejemplo banca en general, porque las estafas van en esa línea. Muchas de las estafas van en línea banca. Por ejemplo, algo como el banco nunca lo va a llamar a pedirle sus claves, pero sigue pasando que la gente cae. ¿Cómo ves el factor humano en esta situación de incidentes? Bueno, el tema muy interesante y muy importante, y tal vez la relación que voy a hacer podría hacerle sentido a algunos. Y es similar a lo que está sucediendo con la emergencia sanitaria mundial. Existe el COVID, existe, ahí está, lo escucho, pero hasta que no me afecte a mí o no me afecte a mi familia, no caigo en razón de que existe. Las estafas financieras existen, los defraudadores se frotan las manos, y principalmente este 2020 y esta emergencia sanitaria mundial es caldo de cultivo para los defraudadores, porque las empresas, y posiblemente profundicemos en eso, las empresas tuvieron que cambiar su modelo de negocio físico y trasladarse al mundo virtual. Muchas que ni siquiera tenían o ni siquiera habían empezado a incursionar en esos modelos, claro, tuvieron que trasladarse. Pero volviendo al tema de los ciudadanos, de los costarricenses, de las personas, y de la educación que tienen para administrar su vida digital, es bien interesante, porque las instituciones financieras y otras, no solamente las instituciones financieras, porque muchas instituciones, muchas empresas educan a sus clientes, les dan herramientas, sea por redes sociales, les envían correos electrónicos, les hacen llamados, les dan publicidad, y constantemente, no digo que los estamos bombardeando de información, sino que estamos tratando de educarlos. Se ha logrado permear de una manera muy interesante, pero sí, efectivamente todavía siguen, Roberto y compañeros, muchos casos de personas que creen que eso es para los demás, que eso no es para mí, que eso no me va a tocar a mí. Sí. Y cuando me afecta, o cuando le afecta a un familiar o a una persona cercana, es hasta ese momento que tienen esa concienciación sobre lo que realmente está sucediendo. Pero hoy más que nunca tenemos que estar informados. Nuestro ciudadano digital debe estar alerta. Nuestra parte educativa tiene que estar en este 2020 cada vez más afilada, cada vez más entusiasmada de aprender, porque los medios o las maneras en que los defraudadores nos van a llegar son cada día más creativas. Totalmente, es el arte del engaño en temas digitales, o sea, cada vez lo hacen mucho mejor. Sí. Bueno, y todo lo hemos visto en sitios falsos, llamadas, es una puesta en escena teatral muy bien hecha. Sí, pero ahora lo comentaba Randall, información existe, información gratuita y de altísimo nivel, en muchas ocasiones está disponible 100% para que las personas vayan y la encuentren, pero sí, todavía nos queda un porcentaje amplio de personas que creen que a mí no me va a pasar porque todavía no me he llegado. Excelente, por ahí
Randall nos dice Glenn, el factor humano. Con Randall hicimos un experimento con mis estudiantes con protocolo de Randall. Entró a la clase como un extraño y pidió datos personales a todos y todos se lo dieron. Randall, por cierto, es un especialista en ingeniería social de hacking ético, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Bueno, eso fue creo que hace unos 4 o 5 años, sí. Me hice pasar por staff de TI de una institución, no voy a decir el nombre. Incluso el jefe de seguridad era alumno de Glenn en ese momento de la sede. El señor, curiosamente, me había visto unos minutos antes porque hice como que se me extravió un bolso, lo dejé en un baño, un estudiante lo recogió, lo fue a dejar al sitio de monitoreo. Tuve acceso al sitio de monitoreo, pude tomar incluso fotos de las computadoras, cámaras, etcétera. Y minutos, no sé, 10 minutos después, el señor me vio y se quedó como frío diciendo, ¿cómo es posible que esta persona sea de la universidad y no se haya identificado antes, ¿verdad? Fue vacilón, el experimento fue revelador, muchos se quedaron sorprendidos de la facilidad con que entregan los datos. Sí, un comentario tal vez. Perdón, adelante. José Rivera, dime. Que es bueno que hagas ese comentario porque así son la mayoría de pentes cuando se hacen. Es la forma más simple de entrar a una empresa a través del personal. Y como lo menciona ustedes, no fue con herramientas avanzadas o último en tecnología o las herramientas de la NSA, no, el factor humano, totalmente. José Ledesma, ¿qué ibas a mencionar? No, es muy interesante y es efectivamente eso, el tema emocional, el tema del factor humano. Recuerdo hace más de 10 años estábamos en uno de las capacitaciones de Ethical Hacking y el instructor nos dejó como primer tarea, estábamos en un bootcamp, como primer tarea, salimos a las 4 de la tarde. La primera tarea fue, vayan a un restaurante de hamburguesas, no digo el nombre, y tienen que entrar sin dinero y salir con una hamburguesa. Ustedes lo que tienen que es administrarse la parte emocional para convencer a las personas que están del otro lado de que usted ya la pagó y que está regresando porque la dejó. Y es ese arte de cómo administrar la parte emocional la que está afectando fuertemente en este momento por las estafas. El que Randall hiciera ese ejercicio le conlleva una gran administración de la parte emocional. Y lo acaba de decir José Rivera, esas son de las principales situaciones que se dan. Totalmente. Por dicha, a José Ledesma le salió bien lo de la hamburguesa, los demás compañeros todavía están presos. Entonces, él sí logró hacerlo. José Rivera, vamos a ver, entrando en materia de cómo las empresas y las instituciones, pymes, comienzan los temas de medir su ciberseguridad. Y mencionaba los temas de penetration testing, hacking, etcétera. Pero, digamos, como un primer elemento, y hablando de planes de continuidad, el primer punto que se habla de la teoría es determinar el alcance que se tiene dentro de las empresas, instituciones. José, ¿cómo se logra eso en la práctica? ¿Cómo una empresa, una institución sabe qué es lo que pasa normalmente en su institución en términos tecnológicos? ¿Cómo comenzar ese trabajo? Bueno, a veces es bastante complicado, ¿verdad? Porque no se sabe qué está pasando. En temas de continuidad de negocio y también de alcance, me parece que lo más importante es entender qué significa esta palabra, ¿verdad? La palabra scope, claro. La palabra alcance, hasta dónde puede llegar un incidente más que todo, también qué sistemas pueden llegarse afectados, a quiénes puede involucrar. Entonces, durante toda esta etapa, por ejemplo, que no hayamos recibido un incidente crítico, ¿verdad? En nuestras empresas, me parece que lo más importante es hacernos esta pregunta, ¿verdad? Primero, ¿qué sistemas tenemos? Entonces, ya ahí vemos que tenemos firewalls, tenemos servidores, las computadoras de los empleados, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo vamos poniendo en un papel, ¿verdad? Lo vamos ahí dibujando, por así decirlo. Ya después sigue categorizar la información. Entonces, ver qué tan sensible es, cómo nos puede afectar a nosotros y cómo puede afectarnos a nuestros clientes, ¿verdad? Porque una cosa somos nosotros y claro, que lo podemos resolver internamente, entre nosotros nos hablamos, ¿verdad? Para poderlo trabajar, pero cuando afecta a un cliente, eso es un problemón, ¿verdad?
no solamente por la parte de la afectación, claro, sino también en la parte legal. Puede haber alguna cláusula, un contrato, ¿verdad? Una brecha que haya que responderles o hasta haya que incurrir en una indemnización financiera con el cliente, ¿verdad? Entonces, todo este tema del alcance, me parece que lo más importante es sentarnos, ¿verdad? En una junta con las personas y los tomadores de decisiones y ver qué tenemos. O sea, si no sabemos qué tenemos, ¿cómo vamos a responder a un incidente luego, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí empezar un plan, ¿verdad? El BCP. Se puede leer alguna guía como la NIS 861, por ejemplo, y ahí va revisando, va creando un plancito, ¿verdad? Para la empresa. Pero empezando por la parte del alcance, es hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar el incidente con lo que tenemos? Y Randall, con lo que menciona José, que totalmente de acuerdo, vamos a ver, no tener mucho recurso o no obtener, estar escaso o casi nulo, implica que no podamos hacer este tipo de planes, porque tal vez es uno de los temas que se indica mucho en la experiencia y que dices, no, es que no tenemos presupuesto, no tenemos para este tema. Se necesita mucho recurso para tener un plan base de continuidad, de plan de atención, de tener este primer elemento. ¿Cómo lo ves? No, no necesariamente. Usted puede recurrir, bueno, si es por herramientas, usted puede recurrir a mucha herramienta open para poder hacer eso y digamos que el único costo es instalarlas o configurarlas, básicamente. La mayoría de las cosas en fase cero que llaman, que es la fase de determinación de un alcance, usted normalmente define los puntos de contacto, es decir, las personas con las cuales usted se va a relacionar y va a comunicar findings o IOCs, dependiendo qué es lo que necesite. También qué procedimientos se pueden seguir, porque algo que tiene que quedar claro es que la ciberseguridad aplicada se tiene que amoldar a la misión y visión de la empresa, no se puede salir de ahí, no es al revés, ¿verdad? Entonces usted tiene que preguntar si ya existen procedimientos para poder seguir guías, o sea, ya el paso a paso, la parte en donde ya te ensucias las manos, y si hay algún tipo de documentación de soporte. Todo esto se resuelve bien, lo dijo José, conversando. Tienen que haber reuniones previas antes para poder definir toda esa fase de preparación, en donde decanta en la fase de detección, la fase de contención y después la fase de actividad post-incidente. Teniendo eso en cuenta, obviamente eso es un micro resumen de todo lo que hay que hacer porque son un montón de cosas más. Usted prácticamente que lo que invierte es tiempo. Debe ser tiempo de calidad y usted como profesional tiene que ser muy asertivo a la hora de expresar las preguntas. ¿Quién me puede guiar aquí en la empresa? Porque uno es externo. Entonces, se define ese contacto y esa persona te va guiando y te dice, mira, nosotros nos dedicamos a esto, somos tantos, tenemos un data center o no tenemos un data center, tenemos esto, tenemos tales redes, tenemos redundancia en esto, y usted empieza a preguntar, bla, 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 bla. Trate de que esa entrevista o esas entrevistas, porque puede ser a más de una persona, no dure más allá de media hora. La idea es que usted se dé una idea de qué hace la empresa y cómo lo logra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después viene el análisis de impacto, el tiempo de recuperación que usted debería obtener antes de que todo sea restaurado o RTO, qué personas lo pueden rodear a usted para poder hacer su trabajo, el tiempo máximo tolerable de la caída de un servicio, ese tipo de preguntas técnicas. Cuando usted tenga eso dibujado en un diagrama, ojalá no escriba mucho, no, bueno, si sabe taquigrafía, pues hágalo en taquigrafía, pero si no, hágalo en un diagrama, en un dibujo que cualquier persona que lo esté acompañando lo entienda. Cuando ya tenga eso plasmado, en ese momento usted empiece a ver qué fue lo que pasó, porque primero necesita conocer a su cliente y eso no requiere dinero. O sea, entonces, de hecho, muchas de las cosas de un plan, un BCP,
no requieren dinero, porque lo que necesitan es gente que sepa cómo funcionan las cosas, identifique los procesos y a partir de ahí usted puede hacer el siguiente paso. Todo es un método científico, es una metodología, es un método científico, si se quiere. Excelente. Gracias, Randall. José Ledesma, te voy a poner una pregunta compleja. El escenario de este 2020 ha cambiado mucho en cómo manejar la ciberseguridad de las empresas y las instituciones. Si algunas tenían implementado ya modelos de ciberseguridad, se les salió del canasto, por decirlo coloquialmente, y tuvieron que irse a teletrabajar. Si ya teletrabajaban, se fueron más de lo normal. ¿Cómo hacer ahora esta adaptación frente a estos escenarios y un plan de continuidad y un plan de atención de incidentes que estaba pensado en círculos cerrados de institucionales? ¿Cómo hacer ese cambio ahora? Bueno, vamos a ver, arranquemos referenciando un poquito con lo que dijo José Rivera y lo que acaba de comentar Randall también. Las empresas en general deben dejarse ayudar y deben seguir un marco de referencia, sea el de las NIS, sea las ISO, pero sí tiene que tener muy claro el tema de continuidad de negocio, por ejemplo, la ISO 22301 en términos de continuidad de negocio, y por supuesto la 27000, 27001, y tal vez específicamente el tema de ciberseguridad, la 27032, que define varias cosas, pero todo eso se hace en tiempos de calma. Escribir las cosas, hacer todos estos planes, se hacen en tiempos de calma. Se identifican, como decía Randall, esos RTO y todos los diferentes elementos que debo tener para cuando se me dan, Roberto, este tipo de situaciones. Pero bien lo que acabas de decir, teníamos un ambiente controlado, la mayoría estaban en sus oficinas, la mayoría estaban en esa red institucional donde las empresas tenían un mayor control, y no digo un control total, ¿verdad? Porque siempre, siempre nos salta algún conejo, nos puede saltar algún conejo dentro de la misma red institucional, pero sí, pasamos de un escenario de cierto nivel de control a que se nos fueron la gran mayoría de colaboradores para sus casas. ¿Estábamos listos? ¿No estábamos listos? ¿Qué pasa? No todas las empresas tienen VPNs para conectarse a sus equipos de trabajo desde las casas. ¿Qué tipo de políticas teníamos? Entonces, ahí es en ese momento en que tenemos que pensar y plantearnos antes de que sucedan los peores escenarios. Si así me lo decía y me lo sigue diciendo todavía un gran amigo, plantéese siempre el peor escenario con la situación que tiene y de ahí construya sus planes. De ahí defina sus RTO, de ahí defina el marco que quiere referenciarse. Pero sí, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron en este 2020. Han salido varios memes de que el principal transformador de la digitalidad o el principal elemento para la transformación digital ha sido el COVID, que nos puso a todos en este mundo digital más directo. Pero las cosas cambiaron y las diferentes organizaciones ya no pueden pensar como pensaban a finales del año pasado. Ahora el ambiente no es tan controlado y las máquinas que están en las casas deben reaccionar diferente. ¿Qué pasa con la información que está en esos equipos? ¿Qué pasa si es información sensible? Claro. ¿Qué pasa en los traslados de las personas del lugar de trabajo a las casas? ¿Qué pasa si tengo acceso a una plataforma con información sensible y mis familiares están pasando detrás mío porque no tenía un entorno de teletrabajo adecuado? ¿Dónde estoy? Si estoy en la cocina de la casa y me está pasando un tío, un primo, un familiar, porque eventualmente llegaron, bueno, ya las visitas ya están restringidas, ¿verdad? En esta pandemia, pero si está pasando mis hijos, si dejo el computador abierto, si no algo tan sencillo como levantarme y bloquear el computador, algo tan sencillo como eso, me puede generar un incidente si no lo administro correctamente. Entonces sí, hoy tenemos un entorno muy distinto. La ciberseguridad debe analizarse con una óptica muy, muy diferente, y de ahí la importancia que la alta administración de las empresas le den a este tipo de temas.
Totalmente, el gobierno de TI, donde está el gobierno de TI acompañando las directivas. Sí. José Rivera, José, vamos a ver, comienza un incidente informático y tenemos todos estos planes y ojalá tengamos todos estos planes construidos y tengamos todo eso hecho. Pero lleguen, nos reporten, pongamos uno que ha pasado muchas empresas y este año todavía creo que ha sido mayor impacto, un ransomware, para ponerlo bonito. Y entonces afecta a una empresa, afecta a una institución. Primera persona que se da cuenta y lo primero que va a hacer alguien es, que esperaría, ya llama a los DTI. Mire, algo está pasando y no puedo acceder a nada de mi computadora, no puedo ingresar. José, ¿cómo comienza este tema? ¿Cómo comienza a reaccionar? ¿Qué tiene que comenzar a trabajar el equipo de TI? Ojalá tenga equipo de ciberseguridad. Que no he dicho que sea ciberseguridad todavía. Le dicen al DTI de helpdesk, ahí de soporte. Dice, vea, esto no funciona y no sé qué pasa. Y el clásico del usuario, y yo no hice nada. Yo no hice nada. Esto comenzó así, de la nada. Yo no toqué nada, de una vez lo digo. Clásico. José, ¿cómo arrancamos? ¿Qué comienza en ese momento? Y comienza el estrés para la gente de tecnologías. Bueno, a mí me gusta mucho la frase que ahora estaba diciéndonos Randall, ¿verdad? De la guerra, y que uno no sabe que el plan funciona hasta que se enfrenta uno al enemigo, ¿verdad? En ese caso, el atacante, ¿verdad? Ahí es Claro. donde se pone a prueba que el plan realmente sirva, ¿verdad? Por otro lado, y yo estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Lo que dice José Ledesma y lo que también piensan muchas personas acá, no solamente pienso que es un pensamiento colectivo, sino también un pensamiento de empresas. Esto nunca me va a pasar a mí, pero el momento que ocurre, ¿verdad? Es un gran problema. En el caso del ransomware específicamente, ¿verdad? Lo que hay que entender primero es que hay que mantener la calma, ¿verdad? O sea, ya pasó, no se puede hacer absolutamente nada. Ahorita en este momento lo que tenemos que hacer es empezar toda la parte de respuesta a incidentes, preferiblemente seguir algún framework, algún ciclo, ¿verdad? Entonces empieza la fase número 1, empezar la preparación, ¿verdad? Entonces agarremos la información que tenemos ahorita para arrancar, involucremos a los tomadores de decisiones, a la persona que lo encontró, ¿verdad? Si fue el usuario, para que esté en la llamada. Entonces empieza esta primera fase, ¿verdad? De reunirnos todos, podemos hablar, hacer preguntas bastante importantes, bastante claras, bastante claves sobre el incidente, cuándo se detectó. Y yo creo que la parte más esencial es todo lo que es la recolección de evidencia forense, ¿verdad? Ya que se ocurre alguna afectación, algún problema mucho más grande, no sé, puede haber alguna información sensible, ¿verdad? De algún cliente o alguna información bancaria en donde llegue a aparecer alguna cláusula financiera bastante delicada que se llegue a requerir de dicha información, que no debe estar alterada, que debe estar preservada, ¿verdad? Y claramente eso pasa un montón de veces, lo que me comentaba, ¿verdad? Llega el usuario y dice, yo no toqué nada, pero la información forense es intocable, ¿verdad? Es como ley divina. Ahí es donde te puedes dar cuenta que el usuario visitó alguna página que no debía, ¿verdad? Que pasa demasiado en las empresas. Se meten en una página llave, X, algo nuevo, sí. por no decir nombres. Exactamente, sí, algo nuevo que nunca he visto. Claro. Y de ahí se infecta y empieza la propagación del ransomware. Y de hecho, algo que siempre pasa acá, por ejemplo, en Costa Rica, en Latinoamérica, es que muchas veces el servidor de respaldo está en la misma red, ¿verdad? Una red lineal y se infecta. Entonces, cuando vas a tocar el servidor, ¿verdad? Todo está encriptado. Cuando ocurre eso, bueno, mantenemos calma, y tenemos que prender una velita y rezarle a Dios de que haya alguna universidad del mundo, ¿verdad? Que tenga una llave de desencriptación, que de hecho hay laboratorios bastante buenos de esto, se pueden meter en Google, hay un proyecto que se llama el No More Ransom Project.org, ahí se meten y buscan y a veces aparece la llave, ¿verdad? En el caso de que se haya encriptado todo y servidor también se haya encriptado, nada que hacer, le ha pasado a un montón de empresas. Ahí sí, mantenga la calma y reestructure el plan de respuesta a incidentes, ¿verdad? Del negocio.
y un plan de continuidad bastante claro relacionado a la parte de respaldos, ¿verdad? Y claramente que el negocio determine qué van a hacer con ese individuo, ¿verdad? Que causó el problema. Eso sí, con evidencia clara y evidencia forense de lo que pasó, ¿verdad? Porque no va a llegar uno y decirle, no, échelo ya, ¿verdad? Muy feo. Totalmente. Pero es bueno por lo menos poder tener ahí un documentito bien bonito y bien formado. Muy bien, José. Randall, y me centro en el punto que dice José, mantener la calma en ese momento. Y creo que todos hemos tenido experiencias en incidentes informáticos y esa es la parte que tal vez más cuesta con los equipos de atención en ese momento. Randall, cuando ya se está, y como decías, en batalla, y teníamos el manual, y como decía José, muy bonito el manual, pero ya comenzó esto y lo leemos y decimos, sí, qué bonito esto de prioricemos. Qué bonito esto que dice que leemos veamos el origen de la amenaza, la criticidad de lo que está pasando. ¿Cómo comenzar siendo alguien, el director de área, el director de tecnología, y decir, mire, comencemos a calmarnos? Y decía José, sí, cálmese todo el mundo y vamos a atender. ¿Cómo comenzar a hacer esos elementos, de hacer ese triage, de comenzar a ver qué priorizamos, de qué es lo más importante para volver a funcionar, o qué ocupamos comenzar a hacer? ¿Cómo lo ves? Estás en mute. Durante la contingencia es importante manejar la crisis, ese plan de crisis. Hay que evitar tomar malas decisiones o empeorar la situación que ya de todas maneras es mala. La parte operativa, hay que tener muy claro cuántas cosas componen el sistema autónomo. Si estamos hablando de solo servidores, un solo servidor, si eso incluye una subred. El proceso de contingencia muchas veces, por ejemplo, de un ransomware, implica que usted no necesariamente tenga que desconectar una computadora de una red para evitar que ésta haga un ataque lateral y siga infectando, sino que lo que haya es que aislar una subred completa. Depende del escenario, obviamente. Las técnicas, o sea, la parte laboral, recuerden, es muy importante que el profesional o profesionales que atienden los incidentes tengan en cuenta que pese a que la mayoría de los activos que se dañan son cosas, en buen costarricense, chunches, los que manejan esas cosas o chunches son personas. Me ha tocado de instituciones de diferentes tipos, cuando voy a hablar con colegas que se encuentran en un estado alterado, nerviosos, con mucha ansiedad, lo primero es la presencia que usted tiene que tener, la calma que tiene que transmitir, no solamente con palabras, sino en la postura de su cuerpo, decirle a la persona, aquí estoy, yo te voy a apoyar. O sea, no necesariamente tiene que ser con palabras, sino la forma en la que usted hace las preguntas, la forma en la que vos decís, bueno, sucede esto, vamos a entender el problema, necesitamos resolverlo, nos puede llevar tanto tiempo, eso va a depender de qué es lo que encontremos o no. Yo necesito de tu experiencia, entonces uno trata de afirmar o hacerle positiva la experiencia que ya la persona posee en la empresa, a tratar de aplicar cierto tipo de psicología y decirle, en lugar de verme como tu enemigo, yo soy el aliado que necesitas para poder paliar esta contingencia. Entonces, importantísimo que ese plan, en realidad, usted lo haya aprobado, el plan de continuidad, usted lo haya aprobado. Si usted no tiene las capacidades, es importante que pregunte por presupuesto para ver si puede contratar a una persona, a un grupo de personas que los prueben. Si eso no es posible, tratar de entrenarse uno mismo. No es lo ideal tratar de entrenarse uno mismo si usted no es especialista en el área, pero hay ocasiones donde no queda de otra. Y usted probar esos controles, al menos en su versión mínima, o sea, que usted pruebe un control. O sea, control de que la puerta después de cierta hora no se abre. Entonces,
Probar el control sería abrirla después de cierta hora, obviamente, ¿verdad? No te lleva mucho tiempo ese tipo de pruebas. Sin embargo, habrá pruebas más profundas que solamente el especialista puede hacer. En resumen, si usted va durante la contingencia a atender la calma y transmitir esa calma, es importante al grupo de personas que lo va a acompañar. Nunca se atienden las cosas solo. Recuerden que la sigla es CIRT, la última sigla es TEAM. Lo ideal es que al menos una pareja de personas atienda y se haga acompañar obviamente del personal de la empresa. La parte muchas veces de urgencia deja de lado lo administrativo, firmar, no sé, un contrato de confidencialidad o qué sé yo, ese tipo de cosas pueden venir un poquito posterior porque usted lo que necesita es primero transmitir karma y entender la situación. José Rivera lo dijo muy, muy claro, hay situaciones que no se pueden resolver, ya sucedieron, sobre todo para la parte forense, que son como los bomberos, o sea, usted en la vida va a encontrar un bombero delante de una casa antes que se queme, con todo y manguera, o sea, eso no pasa en la vida real. Primero el incendio y después el bombero, lo mismo. Primero la torta y después vienen los de ciberseguridad, a menos de que usted tenga una ciberseguridad activa, pero eso ya son máquinas y eso ya es presupuesto. Y la mayoría de las empresas no es la realidad que viven, básicamente. Excelente, Randall. José Ledesma, y en todo esto que ha mencionado José Rivera y Randall, vamos a ver, ¿qué se recomienda en temas de buenas prácticas para solventar, digamos, de previo estas situaciones? Y lo digo por elementos que mencionaban, de que, por ejemplo, también en la experiencia profesional, y creo que todos lo hemos vivido, algún incidente pasa y surge la respuesta, porque por aquí nos hacían la pregunta sobre temas de respaldos y sobre cómo un plan de seguridad informática se asegura de que funcione, de que esté bien. Y por ahí José Rivera estaba comentándolo. Y hemos visto en la práctica situaciones como esta, que pasa un ransomware y tal vez por el caso, y la pregunta es, ¿y tenía respaldos? No había respaldos. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Algo siguiendo el hilo conductor de lo que nos comentaba Randall y con respecto a eso, y lo que decía también José Rivera es de tener esa calma, pero es muy complejo tener calma o ejecutar algo que nunca he practicado. Claro. Si tengo la presión en los hombros de ejecutar un proceso de recuperación, de resolver hasta cierta medida un incidente de ciberseguridad que puede tener repercusiones muy altas, no lo voy a poder hacer si no lo practico. No lo voy a poder hacer correctamente si no lo he practicado antes. Bueno, ¿tenía o no tenía respaldos? Sí tenía respaldos. ¿Y sabe cómo ejecutar un respaldo? ¿Sabe cómo hacer ese proceso? Los probaron. Y si los probaron, ¿saben? Están las personas correctas para poder ejecutarlos. No, es que esa parte no la visualizamos. Entonces, la calma va a llegar en el momento en que la práctica se haya vuelto parte de la ejecución de la empresa. Eso no es tan común. De hecho, los presupuestos para ciberseguridad no son los más populares en la mayoría de las empresas. Y hablo de manera general. Claro. Hay empresas con alta conciencia en ciberseguridad, que son ejemplos nacionales, ejemplos mundiales, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, vuelvo a indicar, esa calma solo viene con la práctica y esos ejercicios de simulación que deben ser constantes. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar todo eso? Cuando se nos viene encima el incidente, debemos entonces tener muy claro qué es lo que vamos a hacer, quién lo va a ejecutar, cómo lo vamos a ejecutar, y ahí empiezan temas como de cuáles son los equipos que tienen que resolver esto. Y no solamente los equipos técnicos, sino el acompañamiento organizacional
que voy a tener durante un incidente, porque no solamente somos especialistas en ciberseguridad, están los equipos de comunicación empresarial o institucional, está la prensa, entonces está la parte legal, sí. y creo que lo comentábamos, ¿qué pasa con los ransomware? ¿Puedo pagar o no puedo pagar para tratar de conseguir una llave? ¿Cuál es el entorno jurídico en el que me encuentro o cuál es el entorno jurídico en el que se encuentra la empresa? ¿Puedo hacer o no puedo hacer? Eso también me puede limitar. Eso limita, coacciona mis planes de acción. Entonces, de las cosas primordiales que podemos rescatar son la práctica constante y esa calma difícilmente, vuelvo a decirlo, difícilmente llega cuando no has practicado. Totalmente. José Rivera, y sobre ese punto, pagar o no pagar, quisiera también conocer la opinión tuya, pero también, y lo comentabas ayer en el chat, de los temas y la importancia de pruebas que permitan poner a prueba los escenarios de combate, porque como mencionabas al inicio, decía, bueno, Randall lo decía, esto es un escenario de batalla, pero practiquemos antes, y creo que todos han coincidido en ese tema. José, ¿qué tan importante y cómo se realizan los procesos de entrenamiento previo a las empresas, instituciones, pymes, etcétera, para que sepan cómo estarían frente a un escenario de batalla? Creo que tenemos un poco pegado a José, ahora sí. Bueno, para eso se puede hacer simulaciones de adversario, se puede hacer un pentest, son las dos cosas que me parecen muy importantes. Sí, estás un poco, con un poco de lag, pero creo que ya va. Vamos a ver. Da un momento ahí. Y ahora sí, mejor. Vamos a ver, creo que ya, ahora sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Disculpen. Bueno, ahí hay dos cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Para medir la capacidad, por ejemplo, de un plan de respuesta a incidentes. Creo que alguien preguntó también ahora, ¿verdad? Fue Melber Dalorzo. Si cuando te das cuenta, ¿verdad? Que hay un plan de seguridad correcto de informática. De la única forma de eso, que ocurre el incidente, o la otra, ¿verdad? Lo que mencionaba también Randall, de prepararnos desde antes. Puede ser una simulación de adversarios, que eso se hace con una matriz, ¿verdad? La de Mitre, que es la más conocida ahorita y se retroalimenta con la comunidad. Se pueden buscar algún ATP, algún ataque, es un ataque persistente, ¿verdad? Normalmente hecho por hackers de gobiernos, ¿verdad? Hackers no éticos. Y se puede tirar a los servidores o hacer ingeniería social para medir cómo está la gente, ¿verdad? En ese aspecto. Claro. Y probar las defensas de la empresa. También el pentest, ¿verdad? Se puede realizar enfocado a esta área para ir probando las diferentes partes, por así decirlo, como barreras, ¿verdad? La empresa es como un castillo, ¿verdad? Como una fortaleza que hay que irse metiendo poco a poco para lograr sacar más información. No solamente es probar las barreras de afuera, que eso es lo que hacen muchas empresas, ¿verdad? Corren un escaneo de vulnerabilidades y listo, sino también hay que probar lo que tenemos adentro, porque de hecho hay estudios ahorita y ya se ha hablado en noticias que más del 90% de los incidentes son problemas internos, son personas de adentro, o sea, no es necesariamente alguien de afuera, personas de adentro que sacan información o algún problema, alguna afectación desde adentro, no tanto desde afuera. Entonces, en la medida que se puedan probar estos aspectos, ¿verdad? Esos puntos delicados dentro de la empresa, no solo los técnicos, también el personal, se puede ir reforzando. Entonces, son aspectos bastante delicados a tomar en cuenta. Totalmente, José. Ya el tiempo casi se nos va yendo, se ha ido rapidísimo, y gracias a todos los que nos están acompañando, que han escrito por ahí, que han estado enviando consultas y preguntas que ya hemos ido abarcando también. Queda un tema para ir cerrando antes de las conclusiones, que es, Randall, ¿estarán las empresas, instituciones aprendiendo de lo que pasa? Porque una de las recomendaciones también es aprender de lo que ocurrió, ¿verdad? Y tener el registro de los incidentes, y aunque es feo repasar las cosas feas que pasaron, pero también lo bueno y demás, pero aprender de las situaciones que han ocurrido para evitar que se repitan.
¿Se estará haciendo este aprendizaje a lo interno? Bueno, no puedo, digamos, hablar por todas las empresas. Sin embargo, yo quiero pensar que al menos la parte de banco, por la criticidad, por la infraestructura crítica que manejan, al igual que empresas de manejo de agua potable o empresas de electricidad, tienen esos planes para hacer lecciones aprendidas. Eso es post-incidente. Me gusta pensar también que si hay un equipo de seguridad integrado, ya sea focalizado en un grupo de personas o bien que forman parte de diferentes áreas de una empresa, creo que hay instituciones bancarias que lo manejan así, que esta gente, además de practicar, se reúnen al menos una vez cada 15 días a conversar de qué aprendieron o qué entrenaron para poder transmitir ese conocimiento a los demás. Recuerden que todos tienen que mantenerse en un nivel de conocimiento similar para poder cualquiera atender un incidente. Por ahí te compartí para hacer, digamos, agregar a lo que dijo José Rivera, parte de hacer las prácticas de adversario se pueden basar en cosas ya existentes. Usted no tiene que descubrir el agua tibia. El Homeland Security Exercise and Evaluation Program, el HSIP, por si, más o menos HSWP, ¿verdad? HSIP creo que se pronuncia. Ahí lo compartimos ya en todas las redes. Ajá, perfecto. Él normalmente es un programa que te da pautas de cómo hacer ejercicios de ese tipo, ¿verdad? Se enfoca en la gestión, diseño y desarrollo de programas de ejercicio, conducta y evaluación para planificación de mejoras. Ese es un programa que tiene Estados Unidos en ese sentido. La gente podría consultarlo y empezar a ver qué tipo de cosas usted mismo, aportar a su empresa para poder estar practicando ante incidentes probables. Ahora bien, es importantísimo en una empresa que exista un equipo rojo y un equipo azul. Aquellos que se puedan dar el lujo de tenerlo, ¿verdad? Muchas veces los equipos en la mayoría de las empresas son púrpura porque hacen funciones de rojo y hacen funciones de azul, ¿verdad? No hay dinero y no hay más gente, ¿verdad? En las que lo pueden tener. Además, la parte que vos me preguntaste de posincidente, de lecciones aprendidas, es importante porque ahí es donde se mejoran los procesos, en donde usted dice, mira, atendimos el mes pasado a tal institución, ¿ok? El incidente se inició en tal fecha y terminó en tanto. Fueron 22 días atendiendo al cliente. Se resolvió. ¿Qué documentos usaste? Mira, yo consulté el guideline tal y el guideline tal y el guideline tal porque es tal y tal cosa. Es un troyano que infectó esto, bla, bla, bla. Ah, bueno, perfecto. ¿Podrías hacerlo en menos tiempo? Mira, yo me fijé que el paso 3, 4 y 5 de tal guía no son necesarios en ciertas situaciones, así es que se pueden obviar. Ok, entonces habría que hacer una actualización, decirle al equipo de seguridad de la información que replantee el documento para que éste pase por todo el proceso administrativo y lo aprueben y te diga, mira, aquí está la versión número 2.5 de un documento que te va a resolver, si antes resolvías un entuerto en 22 días, puede ser que ahora dures 15, porque no tenés que pasar por tantos pasos, ¿verdad? Como puede ser que no, es que eso depende, precisamente de ahí viene la práctica. Tienen muchas políticas, pero no han probado los controles. Entonces, si vos te llevas los controles al campo, le decís a los analistas, toma, estudiate esto, obviamente no lo vas a llevar impreso y lo vas a estar leyendo delante del cliente, tenés que llevarlo aprendido, y lo aplicas, ya en ese momento vos te puedes dar cuenta si el procedimiento es el adecuado o debería lijarse para que se le quiten esas asperezas. Eso solo lo da la experiencia, eso solo lo da el campo, solo lo da la práctica. Yo quisiera pensar que aquellas empresas privadas y públicas que tienen equipos de respuesta no son, decir, dormilones, que llamo yo. Gente que vive sentado en una silla atendiendo casos frente a una pantalla. O sea, eso no es ciberseguridad. Ciberseguridad es hacer. Si usted no hace,
pues no aprende, es básico, así lo explico yo en clases. Yo prácticamente no uso PPTs, porque eso te limita. No es posible explicarle a una persona cómo es un ataque de un ransomware si no lo ve. Claro. O sea, es muy difícil hacer eso. Totalmente. Por aquí David nos pregunta, David, sí, existe el CECIR Nacional y está en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, por si acaso, para que busques ahí información que nos pregunta David Pacheco, información sobre el CECIR Nacional. Entonces, por ahí puedes buscarlo. El tiempo nos ha alcanzado y quisiera pedirles sus conclusiones y recomendaciones a pymes, empresas sobre estos temas y a los equipos de TI y los de ciberseguridad cuando se enfrenta a estas situaciones, sus observaciones finales. Iniciamos con José Ledesma. Gracias. Bueno, muy agradecido con todos los que participaron, los que están viendo en este momento y los que van a verlo posterior. Para cerrar, tal vez pudiera comentar esto y es, no espere que suceda, no espere que suceda. Estamos en un entorno altamente digital y las probabilidades de que sucedan incidentes son altísimas, entonces no esperemos que suceda. Busque y aplique un marco de referencia como responsable de ciberseguridad o como responsable técnico de la seguridad de la información. Comuníquese con su administración y plantee los peores escenarios posibles y consúlteles qué haríamos en caso de esto, cuánto nos afectaría. Y tal vez reflexionar solamente en que los incidentes de seguridad son una mezcla entre carreras de velocidad y carreras de larga distancia, porque tenemos que accionar muy rápido cuando se dan las situaciones, pero tenemos que ser insistentes, persistentes en el análisis posterior para hacer ese feedback cuando se dan, cuando logramos resolver las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. José Rivera, tus observaciones finales, conclusiones y recomendaciones a cuando están estas situaciones así para las crisis hasta emocionales que puede. Por ahí nos comentaba Glenn el tema emocional que pasa cuando estas situaciones. Bueno, primeramente tengan un plan. Si no tienen un plan, no van a poder hacer nada, ¿verdad? Si ahorita no tienen un plan, ¿verdad? Esa sería mi recomendación número 2. Tengan una tarjetita pegada a la refri, como la tarjeta de la pizzería favorita que ustedes tienen, ¿verdad? Para un equipo de respuesta a incidentes que por lo menos puedan llamar. O sea, un número ya sea el del MISID o un equipo específico, ¿verdad? Que a ustedes les guste para que puedan por lo menos levantar el teléfono y decirles, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Por lo menos si ustedes tienen ese contacto, les va a servir bastante apoyo. Y lo otro, invertir en soluciones de seguridad, claro, ¿verdad? Todo lo que es la protección de endpoints, y cuando hablo de endpoints, hablo protecciones tipo antivirus, ojalá tengan un EDR, ¿verdad? Si no saben qué es un EDR, pueden buscar en Google, ¿verdad? Un sistema de detección completa para poder ver patrones de ataques que ocurren en la empresa. Esas serían mis 3 recomendaciones claves que me gustaría que se lleven. Muchas gracias, José, y totalmente buenas. Y busquen opciones también. Hay software libre que hace eso. Si no hay plata, lo que antes, faltas ganas de investigar y hacer lo que hacemos los informáticos. Si no tenemos recursos, tenemos que ver cómo logramos ir solventando. Así que, excelente, José. Randall, tus recomendaciones de cierre. Cualquier empresa, no importa el tamaño del sector, debería estar preparada en prevenir, proteger y reaccionar ante cualquier incidente. Recuerden que lo que le afecta a usted directamente en su negocio no solo le afecta a usted, afecta a sus clientes. Eso es un proceso multiplicador, es una bola de nieve. No es solamente su empresa, sino que todos los clientes relacionados con ella. Y sí, no solo es dinero, es reputación, es tranquilidad, esto puede llevar al traste a un montón de cosas, lo que llaman el efecto mariposa, ¿verdad? Que una pequeña acción puede desarrollar un tsunami al otro lado del mundo, eso es completamente cierto. Entonces, cualquier acción pequeña que usted tome de la forma correcta le va a prevenir dolores de cabeza en un futuro. Totalmente. No quiero cerrar antes y por aquí les comparto. José, ¿cómo te encuentran ahí para la empresa de Skynet Cyber? ¿Te encuentran así?
Estaba viendo por acá. Skynet Cyber, pueden buscar mi perfil de Rivera Ciberseguridad. Yo siempre paso compartiendo conocimiento gratis. Más bien voy a ver si Así hago es. un post ahí sobre ADRs, ¿verdad? Software libre para que Me puedan parece buscarlo. Porque sí es importante buenísimo. que la comunidad tenga eso. Si querés me pasas el enlace del perfil de Skynet Cyber para compartirlo en todo el programa. Ahí me lo pasas por el chat y lo comparto para que todos busquen. José también pasa compartiendo información valiosa, grandes aportes y buena información, que es importante hacer cultura digital entre todos. Así vamos sumando. Ya les voy a compartir por acá. Aquí está el Facebook y ya lo vamos a compartir por acá para que todos lo tengan en todas las plataformas. Ahí está el enlace de Facebook para que sigan a José y lo sigan en sus redes sociales. Y aquí está el otro, déjenme compartírselos. Vamos a ver. Así pueden estar viendo información también valiosa e importante para todos. Sí, Ahí ya todas las redes creo está. que vamos a tener que hacer otra entrega más bien, ¿verdad? Yo creo que sí, por ahí nos comentaban eso. Melber, ahí, gracias por compartir experiencia, gracias Melber. Glenn, con todo gusto, Glenn, muchas gracias. Y más bien a Glenn un día lo tenemos. Glenn es un gran analista del tema del factor humano, psicólogo, especialista en conducta humana y en blockchain, por cierto, también. Gracias, Juan, excelente abordar el tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y un montón de. Un saludo a Pumpi. Pumpi siempre está conectado. Gracias, Pumpi, por estar siempre siguiendo el programa. Así que todos, voy a hacer un saludo rápido porque hoy hemos tenido de todos lados muchos saludos. Bueno, a Pumpi, Marta Vélez, Jonathan, Omar José III, que siempre nos acompaña también. Gracias, Omar. Tenemos, bueno, Glenn, que muchas gracias, Glenn, por el apoyo siempre. Juan Manuel también. Melber, que siempre está por ahí. Cyborg, desde Twitch, que ahora comenzamos, esta es la segunda semana que estamos transmitiendo también desde Twitch TV. Cyborg ahí siempre nos está viendo desde que iniciamos. Edwin Villarreal, Luis Araya, Juan Pablo, Katia Bonilla, muchas gracias por estar siguiéndonos. Eric Cano, David Pacheco, déjeme ver por aquí más, Héctor Núñez, vamos a ver, Farid León, Justin Argüello, Mauricio José, que siempre también nos está acompañando, Damiao, que también nos acompaña, Magdiel Gutiérrez, Luis Carlos, un saludo a Luis Carlos, que hoy nos ha estado acompañando, Juan Pablo García, gracias, Rocha, que también ahí te mandó saludos, José Ledesma, dice Rocha, saludos, José, atentamente, Charo. Igualmente para Charo. Vamos a ver, Luis Araya, ¿qué más por ahí? Carmen Vindas, muchas gracias por siempre acompañarnos. Cisne Murillo, también siempre está conectado. Oscar Bejar, desde Argentina, un saludo a los hermanos de Argentina. Edu Villarreal, desde Panamá. Tenemos gente conectada desde Colombia. Juan Camilo, que siempre nos acompaña desde Medellín. Fernando Vargas, José Pablo, Piche Quique, desde Guatemala, que también siempre están ahí. Leonardo Ortega, desde Colombia. Steven, Luis Naranjo, un saludo a Luis, profesor del TEC, excelente. Luis, Caleb, excelente, también otro de los que está fuertemente en ciberseguridad. Hansel, Diego Piedra, que siempre está por ahí conectado, Juan Manuel, William Espinosa, también Juan García, y todos, porque sé que muchísima gente ha estado siguiendo el programa, así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Mira, Manuel Hernán también estuvo por aquí, Cristóbal, bueno, y a todos los que han seguido, muchas gracias. Muchas gracias, José Rivera, José Ledesma, Randall, por siempre compartir el conocimiento y hacer cultura digital. Muchas gracias. Con gusto. Y bueno, nos vemos dentro de una semana en Noches de Ciberseguridad. Muchas gracias a todos y a seguirse cuidando, que todavía la pandemia seguimos con esto. Buenas noches y nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Buenas noches.